continuación vamos a ver una explicación que fue utilizada o expuesta en una clase en vivo. Por lo tanto, por la explicación y por el uso que le podríamos dar en esta materia, también la quise dejar para que la pudiéramos tener disponible en este video. Por lo tanto, perdonen por la calidad de audio y video que pudiese tener, pero lo encuentro que es relevante que la pudiésemos tener disponible en este video. Entonces nos vemos después de la intro. En este ejercicio vamos a determinar si un número de entrada es par o impar. Entonces solamente necesitaríamos validar un número, el cual sería de tipo numérico, para recibir un número en este caso de tipo entero. Una vez definida la variable, entonces procedemos a pedirle el número al usuario, indicándole ingrese un número. Luego ese número lo almacenamos en la variable que habíamos definido anteriormente, num, y procedemos ahora a evaluar la condición. En este caso necesitaríamos hacer un rombo en el cual nos preguntaríamos si el número ingresado módulo 2 es igual a 0. Eso quiere decir que el resto de su división sea un número divisible por 2. Si este resto da 0, eso quiere decir que el número es par. Entonces ahora queda evaluar qué caminos va a tomar cada condición. El lado verdadero cuando el número sea par y el lado falso cuando el número sea impar. Como nos solicitan solamente que definir si un número de entrada es par o impar, entonces simplemente enviamos el mensaje. El número es par en el caso de que sea verdadero o el número es impar en el caso de que la condición sea falsa, o sea el número que se módulo 2 sea distinto de 0. En cualquiera de ambos casos, entonces simplemente nos toca llegar al final del algoritmo o del diagrama en este caso y unimos las flechas. Los diagramas de flujo comienzan con un inicio. Luego tiene todas las variables. En este caso por lo menos hay 3 variables, x, y, y, z. Entonces las variables van en un rectángulo por ejemplo, en el psaint ustedes van a tener que ponerles el tipo de datos. Ya, por ejemplo, integer, o int, o entero. ¿Ya? Podría ser, o en el caso de acá, como hay fracciones, podrían ser real. Yo no lo voy a pedir obligatoriamente que lo hagan en el psaint, por lo tanto ahí ustedes ven, yo prefiero ponerle en este caso, como no lo estoy haciendo con el software, yo le pongo simplemente las variables. Pero para que tengan claro que ustedes van a tener que leer el manual del psaint y ver cómo se va haciendo con ese software. Yo por lo menos en ese sentido nunca he ocupado el psaint para hacer diagramas de flujo. Así que en ese caso yo se los dejo como para los que quieran trabajarlo. Ya, entonces me dice que tengo que leer tres números, x, y, y z. Entonces eso se hace con... déjenme buscar la figura con esta. Entonces pongo ingrese x. Después tengo otra. Leer x. Ya, esto lo voy a copiar. Acá tengo el para ahí. Entonces x, y,
y Z. Ya. Acá, bueno, tengo que unir todas las figuras, y las figuras se unen con flechas, con punta. La punta de la flecha me indica el sentido, o sea, desde dónde se va leyendo. En el caso de Android, esta fue la mejor herramienta que yo encontré, así que preferí pagar por ella simplemente, porque no había muchas que fueran de tan buena calidad, se podría decir. Pero es decisión de ustedes ahí al final con qué lo hacen. Si me da lo mismo que tenga marca de agua a mí las imágenes. En el caso mío, para mí es importante que no tenga marcas de agua y no tenga un límite, así que... Pero eso lo ven ustedes. Bien, inicia las variables que voy a ocupar. Le pido al usuario ingrese X, leo ese X y lo guardo en X. Le pido que ingrese Y, lo leo y lo guardo. Que ingrese Z, lo leo y lo guardo. Entonces ahora vienen las condiciones. Pero ¿qué pasa? Acá se me acabó el espacio, pongámosle. ¿Ya? Para que obviamente no voy a estar haciendo así todo el rato para que ustedes lo vean. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner un conector. Y acá en el conector se pone al final de cuando se me acaba, por ejemplo, si lo están haciendo en el cuaderno y se les acabó la hoja, siguen con un conector. Entonces ahí ustedes le ponen, por ejemplo, en este caso, el 1. ¿Ya? Y eso quiere decir que yo pongo el mismo conector en el otro lado, en la otra hoja, donde yo quiera, y le pongo acá el mismo 1. Y eso quiere decir que mi código o mi diagrama continúa en este espacio, para acá. Entonces me dice que tengo tres opciones, ¿ya? Imprimir 1 si el X es menor que Y dividido Z. Entonces esas condiciones se van haciendo con ¿dónde está? Con con el rombo. Entonces acá yo continúo el código. ¿Se fijan? Entra el rombo. Entonces pregunto, la primera condición, X es menor que Y dividido Z. ¿Ya? Y aquí tengo dos caminos. Si es verdadero, mostrar 1. Si no, ¿ya? Voy a tomar otra decisión. Y aquí voy a preguntar, X es igual a Y dividido Z. Si eso es verdad, voy a mostrar 0. Y si no, voy a hacer un X mayor a Y dividido Z. Si eso es verdad, el verdad puede ser para cualquier lado, lo puedo haber hecho acá, a este lado, lo puedo haber hecho para este lado, pero en este caso me queda cómodo hacerlo hacia este lado, por el espacio. Entonces, y en este caso muestro menos 1. Y eso es todo. Después continúo termino el código con el operador de término. Pero no termina la condición, ¿ya? Termina todos estos.
¿Por qué no termina con este? Porque tenemos todos los casos posibles. Que el x sea menor que y dividido z, muestra. Que el x sea menor, o sea, sea igual a y dividido z, muestra eso. O que el x sea mayor que y dividido z, y en ese caso muestra eso. ¿Ya? Entonces, siempre va a mostrar, y después de mostrar termina mi código. No termina con las condiciones, termina con el mostrar. Al igual que en el ejercicio anterior, en este caso tenemos que trabajar con tres variables para definir nuestra función, donde tenemos tres condiciones distintas. Las variables las vamos a definir en este caso del tipo numérico, ya donde vamos a pedir los valores a, b y c. Una vez que hemos definido ya nuestras tres variables, procedemos a pedírselas al usuario. Entonces procedemos a pedirle primero a, lo almacenamos en la variable a, luego b y luego c. Siempre pidiendo primero y después almacenando, luego pidiendo, luego almacenando. Así las tres veces. Ya tenemos todas nuestras variables con sus datos, procedemos entonces a hacer la condición lógica. En este caso, como me falta espacio para continuar en la misma hoja, hago un conector para continuar al lado y no tener que tirar una línea desde C hasta el lado de la hoja. Entonces agregamos el rombo para poner nuestra condición lógica, en este caso, preguntar la primera opción si C es mayor que 1. Si eso es verdad, entonces nosotros vamos a mandar el mensaje, el resultado de la función es A por B. En el caso contrario, en el caso de que esto sea falso, nosotros debemos evaluar, según lo que nos indica el algoritmo o pseudocódigo que teníamos, que si C es igual a 1, entonces en ese caso tenemos que agregar un segundo rombo en el que evaluemos esta condición lógica, si C es igual a 1, en el caso de que C sea falso, el C mayor que 1. Si esto es verdad, si C es igual a 1, vamos a imprimir el mensaje, el resultado de la función es A dividido B. Y por último, en el caso de que no sea mayor que C, no sea igual que 1, queda por defecto el que sea menor que 1. Por lo tanto, esto toma el camino falso-falso, o sea, que no entra ni a la primera condición ni a la segunda, por lo tanto, la tercera opción quedaría como imprimir el mensaje de que el resultado sea las potencias al cuadrado de A y B. Como no quedan más procedimientos por realizar, simplemente nos toca poner el fin al algoritmo y en este caso las tres impresiones deben terminar en fin, dado que si se da una, termina el programa. Así que con eso queda este algoritmo. Este ejercicio es mucho más largo que el ejercicio que se hizo al principio de la suma de los números de tres dígitos, pero sigue la misma lógica. En este caso no podemos utilizar ciclos, por lo tanto vamos a tener que sí o sí utilizar condiciones, por lo tanto va a ser mucho más extenso de lo que debería ser. Comenzamos siempre con agregar nuestras variables, número, suma y d. Inicializamos suma en 0. Le pedimos al usuario que ingrese un número de 7 dígitos y lo almacenamos en número. Asumimos que el número que ingresó el usuario es un número de 7 cifras. Entonces procedemos ahora a sacar el dígito más significativo, en este caso el de 10 millones. Entonces tomamos ese número, lo dividimos por 10 millones y lo truncamos para obtener solamente la parte entera. Lo almacenamos en D. Entonces procedemos ahora a poner nuestra condición lógica, a preguntar si D
módulo 2 es igual a 0, eso quiere decir que si es par, dado que nuestro ejercicio nos pide que si es par lo sumemos y si es impar lo mostremos simplemente el dígito. Entonces, como si en el caso de que fuera par lo debemos sumar, entonces tomamos en el camino de la verdad, la bifurcación, que el número lo sumamos, y en el caso de que sea falso imprimimos el número es impar. Entonces, si se fijan, tenemos solamente dos caminos en una condición lógica. Ahora lo que solamente hemos sacado el número más significativo. Ahora tenemos que sacar el siguiente número más significativo, que sería el mismo procedimiento, solamente que ahora debemos hacer el número módulo 10 millones dividido 1 millón. Todo eso obviamente truncado para obtener su dígito más significativo, y volvemos a hacer las mismas condiciones lógicas. Si se fijan, la suma y la impresión de la condición anterior tienden o llegan hacia la extracción del número siguiente, y esto lo debemos repetir 7 veces para sacar el número más significativo hasta el menos significativo, simplemente eliminando un 0 en la operación de D en ambos casos, tanto en el del módulo como en el de la división. Luego de haber realizado todas las condiciones, solamente nos queda la última, la del número menos significativo, y este proceso se hace simplemente haciendo número módulo 10, donde tenemos que nuevamente hacer las mismas preguntas: si d módulo 2 es igual a 0, y sumar o imprimir. Y en el caso ahora simplemente nos queda que cuando ya terminamos, extraímos todos los números de este número de 7 cifras, nos queda finalmente mostrar la suma, puesto que los números impares ya los fuimos mostrando durante todo el proceso, pero los números pares los teníamos que sumar, por lo tanto solamente los mostramos, y finalmente tenemos que llegar a fin después de sumar.
Y con eso terminamos este diagrama. Acá está el ejemplo, como dice aquí, de encender una lámpara. Ya, inicia, ya, presiona el botón, ya, preguntamos, ¿se encendió? Sí, termina, no hay nada más, terminó el programa. Ya, si no se encendió, ya, preguntamos, ¿se fijan? Aquí hay una condición encadenada. Si no se encendió, entonces pregunto, ¿está enchufada? ¿Ya? Sí, está enchufada. Entonces aquí hay otra condición encadenada. ¿Se fijan? 3. ¿Ya? La primera es no, la segunda sí. Y aquí ahora pregunto, o sea, ¿se encendió? No. ¿Está enchufada? Sí. Pregunto, ¿está quemada la lámpara? ¿Ya? O la ampolleta que vendría siendo para nosotros. Sí. Entonces decimos, mandamos el mensaje, cambia la ampolleta y termina. ¿Ya? Ahora también yo podría haber hecho un retorno y decir, ahora le cambié la ampolleta, ahora se encendió y volver a preguntar. Porque obviamente tengo que ver si la ampolleta también está buena o puede estar mala. Si era una ampolleta usada, entonces también podría yo volver para acá y preguntar. Ahora se encendió, sí, entonces ahí termina. ¿Ya? Esa es otra opción. Entonces, ¿se encendió? No. ¿Está enchufada? No. Entonces obviamente enchufa la lámpara. ¿Ya? Y ahí presionamos el botón de nuevo y preguntamos si se encendió. Entonces, ¿se encendió? No. ¿Está enchufada? Sí. ¿Está quemada la ampolleta? No. Entonces, no te queda otra más que comprar una lámpara nueva, por ejemplo, o arreglarla. Entonces, y termina tu programa. Ahí tenemos 3 condiciones anidadas y que ni siquiera están todas por el sí, sino que en este caso hay una por el no y otra por el sí. Entonces, no es que ya, ok, el camino no tiene que ir la otra condición, no, puede ir por el sí como en este caso. ¿Ya? La cosa es que son las decisiones que ustedes tienen que ir tomando. Se crea un algoritmo que ordene 3 números ingresados por teclado. ¿Ya? Este ocupa, aquí yo les puse pistas, se necesitan al menos 5 condiciones. ¿Ya? O sea, 5 rombos. Entonces, variables. Aquí declaro todas mis variables. var1, var2, var3. Bueno, aquí me faltó el 2 nomás. Ingresa el valor, var1. Ingresa el segundo valor, var2. Ingresa el tercer valor, var3. Se me acabó la hoja, no me queda espacio. Conector. Entonces digo que sigo por acá. ¿Ya? Eso sería lo mismo que yo hacer una flecha que vaya hasta acá. Sería exactamente lo mismo que hacer eso. Entonces, pregunto. var1 es mayor que var2 y var1 es mayor que var3, o sea, que el var1 es mayor que los dos anteriores, sí. Entonces ahora pregunto, var2 es mayor que var3, si eso es verdad, entonces digo el orden es var1, porque acá me dijo que fue el primero, acá este fue el var2, fue el mayor, entonces var1, var2, var3. Si var1 es el mayor, acuérdense que el ilógico, ¿ya? Tiene que cumplirse los dos casos. Este tiene que ser verdad y este tiene que ser verdad. Si uno de los dos es mentira, va a ser esto falso, o sea, va a ir por acá. Entonces, var1 es mayor que var2 y var1 es mayor que var3. Entonces, pregunto, ¿var2 es mayor que var3? No. Entonces, el orden sería var1, var3, var2. Y, en ambos casos, termina. Después, no. var1 no es mayor que esos dos. ¿Ya? Entonces pregunto, pero acá yo no sé si es mayor, pero si fue mayor a este o este, yo tomo los dos como falsos. Basta con que uno sea falso, entonces descarto todo. Entonces pregunto, ¿var2 es mayor que var3? Sí. Entonces pregunto, ¿var1 es mayor que var3? Sí. Entonces el orden sería var2, var1, var3 y termina. Si no, sería el orden var2, var3, var1. Y acá no. Entonces pregunto si var2 es mayor que var1. Sí, entonces el orden sería var3, var2, var1. Y si no, sería var3, var1, var2. Y en ambos casos termina. Se fijan, tengo varias condiciones, varios caminos. ¿Ya? Y en este caso yo les puse solamente sí y no. Por lo general no tiendo a ponerle yo texto en las líneas. Pero si ustedes quisieran, podrían hacerlo.
A ver, el inicio siempre va, el inicio y acá está el fin. Siempre se hace como una figura que es como una onda, como una elipse. El rectángulo siempre para las variables y para las operaciones matemáticas. En este caso no hay ninguna operación matemática, son solamente condiciones lógicas de comparación. Por lo Ya. tanto, no lo ocupe más. Esta figura, yo le pongo esa flecha en algunos ejemplos, no es necesario. Simplemente para indicarles que esto es una salida de datos. Esto es un mensaje hacia el usuario y eso es lo que ingresó el usuario. O sea, piensa que acá ustedes le están diciendo al usuario ingrese el primer valor, ¿ya? Y el usuario aquí en esta instancia escribió el mensaje y continúa acá. Lo guardo. Es simplemente eso. O sea, si ustedes lo quieren ocupar, bien. Pero no todos los sistemas lo ocupan. De repente lo ocupo sobre todo para el tema básico, para que entiendan ustedes que esta es una salida hacia el usuario y esta es una entrada de lo que el usuario ingresó. Y dónde lo voy a guardar, obviamente. Pero no es obligación. ¿Ya? Se entiende que si el primero es un mensaje, tiene un texto, tiene una frase, eso quiere decir que es un mensaje hacia el usuario. Y acá va la variable nomás, pues si nunca ustedes le van a poner leer el número, guardar el número, va la variable, ¿no? Entonces se entiende que ahí esa es la entrada de datos. Esto sería todo por el caso de los ejercicios de condiciones. Nos vemos en el siguiente video.